guerreros para que nos llamen a paz. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano. Que a mí nunca en la gran puta vida me van a correr y que yo desde la selva los mando a matar a todos. Pablo Escobar estuvo en la lista de los más ricos del mundo que hace la revista Forbes. Su riqueza estaba representada en edificios y fincas en medio país. Hoy de ese imperio no queda absolutamente nada. Vicky, por eso estuvimos en 5 lugares emblemáticos del poder económico del Capo y son un ejemplo claro de que la riqueza producto del crimen no prospera. La paradoja está representada en el edificio Mónaco, en donde vivió Pablo Escobar y tuvo que soportar un carro bomba que le puso el cartel de Cali. Hoy, allí funciona la Fiscalía Regional de Antioquia y dentro de pocos días será una vivienda para oficiales del ejército. Son lugares que recuerdan la guerra del narcotráfico que vivió Medellín en los años 90. Esas son las famosas propiedades de Pablo Escobar. En algunas de ellas sus enemigos le aplicaron la misma estrategia que él usó para intimidar, el terrorismo. Es el caso del edificio Mónaco, en el barrio del Poblado, donde Pablo Escobar vivía con su familia. Allí en 1988 la ciudad sintió por primera vez el terror de un carro bomba. Tenemos discriminados 239 bienes urbanos y 37 bienes rurales en el departamento de Antioquia. De las excentricidades del edificio Mónaco poco queda. La piscina, la cancha multifuncional y una caja fuerte del tamaño de una habitación aún se conservan. Los lujosos baños y las habitaciones alfombradas hoy son lugares donde se guardan archivadores, pues durante los últimos 8 años funcionó allí la sede administrativa de la Fiscalía General de la Nación. Fueron lujosos en su época, cuando estaban en cabeza de la familia de Pablo Escobar o del señor Pablo Escobar. Cuando vino esta persecución por parte de los grupos al margen de la ley, ellos se encargaron de destruir esos bienes. Otra de las propiedades es el edificio Dallas en el barrio Castropol. Este inmueble permanece en ruinas por el impacto de un carro bomba activado por los llamados Pepes en su guerra contra el capo del narcotráfico. Su abandono fue aprovechado por delincuentes que los valijaron por completo durante más de 14 años antes de tener vigilancia. Los indigentes se llevaron para vender como chatarra, para reciclar. Los huecos en las paredes reflejan el afán de la gente por buscar las famosas huacas o caletas que muchos dicen que Pablo Escobar tenía en sus propiedades. Entre las míticas propiedades de Pablo Escobar también existe la finca La Manuela, ubicada en la represa del municipio de El Peñol, en el oriente antioqueño, del lugar bautizado así en homenaje a su hija. Era una de las fincas más bellas que había por acá, tenía unos jardines muy bonitos y está situada en el punto más estratégico y más bello de toda la represa, en una península muy bella. La maleza y algunas plantas sobreviven en los corredores y habitaciones de la lujosa finca dinamitada durante la guerra del narcotráfico. El único habitante de la propiedad es un gallinazo que durante el día se pasea por sus techos. Algunos turistas desembarcan allí con la esperanza de encontrar alguna huaca. Recién quemadas las fincas de Pablo Escobar, iba mucha gente a escarbar y a hacer huecos por esa zona, a ver si encontraban canecas con billetes. Por aquí nunca se supo nada de eso, de que fuera verdad. Nuestro recorrido finalizó en la finca del Bizcocho, en la Loma de los Balsos, en el Poblado, una propiedad muy clásica y sin mayores lujos que se hizo famosa por una fuga que hizo Pablo Escobar en 1988, luego de estar rodeado por el ejército. Cuando el cártel de Medellín estaba en todo su esplendor, el símbolo de ese poder de Pablo Escobar era la Hacienda Nápoles. En ella una avioneta en la que el capo transportó su primer $1.000.000 ganado en este negocio del narcotráfico, le daba la bienvenida a ese mundo de lujo, exuberancias y excentricidades. 15 años después de la muerte de Pablo Escobar, en el lugar funciona un parque temático en donde hay proyectos productivos y se desarrollan planes turísticos. Próximamente en esos terrenos habrá una cárcel de máxima seguridad. Noticias RCN llevó hasta la Hacienda Nápoles a Roberto Escobar Gaviria, el hermano del capo. El excompañero de andanzas de Pablo Escobar hacía 20 años no iba a ese lugar. Hoy hace exactamente 20 años que Roberto Escobar no entraba a Nápoles, la hacienda que su hermano Pablo convirtió en su símbolo. Al llegar esta mañana se llevó una gran sorpresa. De la vieja entrada, lo único que queda es la avioneta que, según la leyenda, la utilizó el capo para ingresar a su país el primer $1.000.000 del narcotráfico. La Hacienda Nápoles es hoy un parque temático y cobran la entrada.
El valor de la entrada es de 14.000 por persona. Incluye la entrada general a todo el parque, la información en los guías y el parqueadero. Están reconstruyendo todo, desde el camino de entrada hasta los dinosaurios de cemento que Pablo Escobar le encargó a un diseñador de confianza de Medellín. Hombre, siento alegría primero que todo, tristeza por no poder compartir con la familia, con mi hermano y con la gente, pero también siento algo importante, que por lo menos recuperaron algo que estaba perdido y que queda en manos del pueblo, que es lo más importante, que lo aproveche el pueblo. Roberto Escobar descubrió las hijas de un grupo de cebras traídas de Estados Unidos y recordó una anécdota según la cual, cuando la policía las descubrió en Colombia, Pablo Escobar, tras sobornar a los uniformados, hizo un cambiazo. Pablo cogió un helicóptero, se vino y llegó y habló con los policías y le dijo, no, Pablo, ya no se puede hacer nada. Pablo les ofreció plata. Entonces Pablo les dijo, venga, esas cebras ya vienen muy cansadas, venga, vamos a Nápoles, las dejamos allá, las ponemos a descansar y ahora más tarde nos devolvemos. Se vino para acá, para la finca, dejaron las cebras acá, cogieron unas mulas y unos burros y las montaron al camión para hacer el cambiazo. Mandó un empleado en una moto dorada a la que comprara dos aerosoles de color blanco y cogió y pintó las mulas y pintó los burros como si quedaran como una cebra, los montaron al camión y se los llevaron al comandante de la policía de Medellín con camión y todo, detenido. También encontró la colección de carros clásicos que su hermano Pablo guardaba con celo en una bodega de Medellín y que fueron incendiados por los Pepes. Esto era lo que más quería mi hermano. Esta era la vida de él, los carros y esta finca. En ruinas encontró la casa principal, la piscina llena de huecos de incautos que aún buscan las caletas de dólares. Esa foto nos la hicimos en un viaje de familia que hicimos a Estados Unidos, en Washington, cuando visitamos el museo del FBI. Ahora la casa principal está convertida en un museo que recuerda las atrocidades de Pablo Escobar, las bombas que mataron inocentes y las balas que cegaron la vida de ilustres colombianos. En la que era la habitación del capo, hoy hay una foto gigante de él. Aquí hubo muchos artistas, amigos de Pablo, escritores, poetas, locutores, comentaristas, deportistas, modelos, políticos, funcionarios públicos, también de la policía, del ejército, bueno, mucha gente. Roberto Escobar volvió a pedir perdón por los delitos atroces cometidos por su hermano y cree que el lugar debe ser reconstruido para que de sus utilidades se ayude a las víctimas de esa oscura era de la historia colombiana. De hecho, en una parte de la hacienda, el gobierno construye una cárcel de máxima seguridad, justo en el lugar donde Pablo Escobar había pedido a su familia que lo enterraran si moría de muerte natural. Me entierran en Nápoles y me trasplantan una ceiba encima de mi cuerpo. La idea de la empresa privada creadora de este parque temático, que al mismo tiempo es museo, no es hacerle apología a Pablo Escobar Gaviria. Por el contrario, es crear conciencia entre los visitantes extranjeros y nacionales del daño que este narcoterrorista le hizo al país y al mundo durante más de una década. En Puerto Triunfo, Antioquia, Juan Carlos Giraldo, Noticias RCN.